Bueno, muy buenas a todos, hermandad. Una vez más os habla vuestro amigo Dorian de Assassin's Manía y os traigo el segundo vídeo de Analizando con Dorian. Bueno, antes que de empezar el vídeo de hoy os quería enseñar una cosita que me traje de Toledo, una ciudad aquí de España, que es una réplica de la espada de nuestro buen Altair. Es en metal, ¿vale? Y nada, estaba de paseo y yo quería comprarme una espada de allí, porque es un sitio que se conoce por el tema de la venta de armas. Y entonces la encontré y no pude resistirme a comprarla. Y ahora pues vamos al vídeo en cuestión de hoy. Y es, bueno, ya habréis visto el vídeo que subimos del especial de la semana de Revelations. Y os dije que iba a hablar de un tema que podría ser un poco polémico, ¿no? Que podría serlo polémico, no tengo intención de ello, ya que aquí, bueno, siempre respetando la opinión de cada uno. Pero diría que es de las cosas de las que más se ha hablado a lo largo de la saga Assassin's Creed. Y es sobre los dos bandos, asesinos y templarios. ¿Quién hace bien? ¿Quién hace mal? ¿Qué bando es el correcto? Bueno, pues hoy vamos a analizar un poco, pues, este asunto. Como sabéis, yo soy del bando asesino desde siempre y pero voy a intentar ser lo más neutral, ¿de acuerdo? Vamos a analizar, pues, las cosas buenas y las cosas malas que han tenido ambos bandos y cosas que han ido ocurriendo a lo largo de la saga. Bueno, vamos a empezar analizando un poco cada bando en cuestión, ¿no? Vamos a empezar pues con la orden, con la hermandad de los asesinos. ¿Cómo nace la hermandad de los asesinos en Assassin's Creed? No voy a entrar en orden cronológico de la saga y de lo que se ha ido viendo. En este caso, lo primero de todo sería Origins, ¿no? Que es el inicio de Valle, etcétera, ¿no? Voy a ir un poco al principio de la saga en sí, de cuando salieron los juegos, hablando de Assassin's Creed 1. ¿Cómo se muestran a los asesinos? Pues se ve que es una organización de personas que luchan por ese libre albedrío, bajo el lema de su credo, ¿no? El de nada es verdad, todo está permitido. Que bueno, creo que prácticamente todos los que estamos aquí conocemos qué significan esas palabras, ¿no? De todas formas, si no es así, pues para recordarlo un poco. Eh, Comentaré qué era lo que pretendían decir con ese lema. Nada es verdad, todo está permitido. Cuando decían que nada es verdad, daba a darse cuenta de que los cimientos de la sociedad son frágiles y que debemos ser los pastores de nuestra propia civilización. Y decir que todo está permitido da a entender que tenemos que ser consecuentes con nuestros actos y vivir con nuestras consecuencias, ya sean buenas o malas. Siempre que se decía ese dicho, ¿no? Era una forma de entender la ideología de un asesino. Y vemos que a lo largo de la saga se mantiene la función de un asesino como defensor de ese libre albedrío. Los vemos, bueno, al menos como los que piensan como yo, que los asesinos hacen una labor esencial y que es la labor correcta dentro de esta trama. Porque son, digamos, ese bando que permite que la sociedad decida por sí misma, sus dirigentes, que también actúe acorde a su pensamiento, y que aquellos que intenten implementar su ideología por la fuerza, dicho de una manera, aquellos que sean tiranos, no deben estar ahí. Por decirlo de alguna manera. Algunos dirán, pero Dorian, eso quiere decir que si alguno no está de acuerdo con la ideología asesina, está actuando de malas maneras. No exactamente. Más de una vez hemos visto en la saga que gente que está en el poder, digamos, no es afín al pensamiento asesino, pero no necesariamente por eso han ido a matarlo.
es tan simple como eso. Vemos como los asesinos son personas que actúan de manera discreta en las sombras, se encargan de su objetivo, principalmente pues la Orden de los Templarios, y sin más continúan con su labor y ya está. Que me van a decir, pero es que los asesinos también están repartidos como la Orden del Temple. Algunos son políticos como Maquiavelo y demás. Cierto es. Pero hay unas diferencias principales y es, en el caso este, ¿no? Cuando Maquiavelo era un político pero estaba dentro de la hermandad asesina y demás, ejercía su labor como político, pero no intentaba que su hermandad controlara el país, siendo los que controlaran en este caso hablando de Italia. Sin embargo, los templarios literalmente controlaron Italia porque Rodrigo Borgia fue papa. Se quería encargar de controlar todo el país. Quería que los templarios gobernaran el lugar. Así que hablamos de que los asesinos están repartidos y están en diversos grupos, pero no necesariamente van a controlarlo todo, no buscan controlar a todo Cristo, por decirlo de alguna manera. Vemos que son personas que se fundamentan, lo dicho, lo que decíamos antes, ¿no? Se rigen por su credo, por esa ideología del libre albedrío de la sociedad y, y así han permanecido a lo largo de la historia. Desde la Cruzada hasta la época más reciente dentro del pasado Assassin's Creed, que sería Syndicate, que era la Revolución Industrial británica. Entonces, resumen muy breve de lo que ha significado la hermandad, pues eso, una lucha contra la opresión, la lucha contra la tiranía, en la defensa de ese libre albedrío y que la gente de la sociedad sea la que elija quiénes tienen que gobernar y quiénes tienen que estar arriba. Vale. Pasamos a la orden de los templarios. Voy a ir primero a hablar un poco de cómo se originó, o sea, de cómo era en un inicio los caballeros templarios. Antes de verlo como esta organización en secreto que abarca gente de distintas nacionalidades y pensamientos, vamos a ir a lo que realmente fue la Orden del Temple. Hablamos que los templarios eran una rama de los cruzados. Aparte de estar los caballeros hospitalarios, los teutones, ¿quién más? Los sarracenos. Los templarios eran una parte de la rama de los cruzados en las guerras santas. Non nobis domine, non nobis nomini tuo da gloria. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Una frase, un lema que desde luego mostraba ese servicio de los templarios a Dios, ¿no? De que ellos eran solo simples caballeros que actuaban para su gloria, para la gloria de Dios, no para sí mismos. De hecho, una vez también vi que una de sus principales características eran en tres palabras: castidad, pobreza y humildad. De hecho, hay un sello, una imagen que se ve a dos templarios encima de un mismo caballo. Hablando de esa humildad, de esas pocas pertenencias que tenían de forma real, por decirlo así. Ahí hablamos de unos templarios realmente respetados. De hecho, yo a lo largo de mi vida he visto películas, representaciones, he leído también un poco cerca del temple y me llamaba la atención ese coraje, esa valentía, esa dedicación de los caballeros templarios para su ideología, esa creencia de luchar en nombre de Dios, en plan bien, no hablamos ya temas como la Inquisición, que eso fue una locura. No, estamos hablando ya de una buena ideología, supuestamente. Aunque bueno, seamos sinceros, en ningún lugar que alguien me diga de dónde sacaron estas personas la ideología de que Dios querían que se mataran a todos en su nombre. Eso lo vamos, lo vamos a dejar un poco de lado.
Pero bueno, luego nos encontramos con la Orden de los Templarios con las que combatimos a lo largo de toda la saga. Y es la idea del temple, digamos, evoluciona, no de muy buena manera, pero evoluciona a un grupo de personas que, como dije antes, podían ser de nacionalidades diferentes, ideologías diferentes, pero se unen en una misma causa común, que es el control. A diferencia de los asesinos, los templarios consideran que la mejor forma de que tiene la sociedad de seguir adelante es mediante un control. Ellos consideran que su forma de pensar es la correcta y que si ellos meten mano en el asunto, ya sea de manera brusca por las malas, pero si meten ellos la mano, la sociedad tiene una dirección que es la verdaderamente correcta. Lo que se podría considerar una tiranía en toda regla, pero bueno, eso ya lo... Como dije antes, voy a ser neutro, no voy a... no voy a tirar muchas pullas al bando templario. Entonces, pues vemos esta situación, ¿no? Vemos como personas de todas características que están dentro de esta organización busca eso, el control de la sociedad. Una estabilidad mediante el control, quitando posiblemente la mayor cantidad de libertad, de libre albedrío posible, ya que bajo su mandato y bajo su orden, todo irá supuestamente bien en la sociedad. Entonces, aquí llegados a este punto, ¿qué bando hace lo correcto? ¿Los asesinos o los templarios? Voy a intentar quitar de la ecuación, por decirlo así, lo vivido en la saga. Ya luego nos meteremos un poco hablando de lo que hemos visto en los juegos y de quién ha hecho bien y quién ha hecho mal. Vamos a hablar ya un poco fuera de ese punto. Aquí tenemos dos formas de ver las cosas, dos cosas dos maneras de obtener la paz. Ya sea mediante lo que la gente, obviamente en su mayoría, ya que no siempre todos van a estar de acuerdo, tener la paz mediante lo que la mayoría decide, teniendo esa elección a elegir, ese libre albedrío, de esa manera de actuar libremente de cada uno, que sería, digamos, la ideología asesina, o la manera de obtener la paz mediante la presión, ¿no? La presión de los que están arriba te van a decir lo que quieres, van a decir lo que tienes que hacer. Porque según ellos esa es la forma de actuar y de esa manera se obtiene la auténtica paz. Teniendo un control absoluto de la gente. Hombre, yo personalmente, yo soy de los que piensa que en efecto hay gente que tiene que dirigir un país. Simplemente la gente a su libre control sin más y sin una estabilidad no puede vivir en un país. Eso es más que evidente. Pero sí pienso que aquellos que están arriba tienen que hacerlo con una idea clara y es que la gente tiene que ser libre. Libre para elegir cómo vivir su vida. Obviamente teniendo un control de las cosas que decide hacer en su día a día. Obviamente no quiere decir que cualquiera pueda hacer una ilegalidad o cometer un crimen o lo que sea y quedar impune. No, no estamos hablando de eso. Pero tanto como para estar en el otro extremo y ser una tiranía completa, no. Y es por eso que yo soy del bando asesino, porque pienso que la gente debe ser libre. Y muchos dirán, pero es que, Dorian, muchas veces vemos que hay criminales ahí fuera que si hubiese una estructura más firme no pasen estas cosas. Recordemos, señores, que a lo largo de la historia, cuando ha habido una opresión de los más altos hacia el pueblo, ha habido una revolución. Han habido guerras internas, ha habido de todo. Y ahí ha habido, la situación ha sido peor, mucho peor.
Más muertes, más asesinatos, descontrol, destrozo, ha habido de todo. Entonces, obviamente, eh, hay gente ahí fuera que hace mal, que actúa de mala manera, desde asesinos a todo. Asesinos no de la hermandad, sino, ustedes me entendéis. Gente que hace crímenes ahí fuera, por supuesto. Y que hay que detenerlos, por supuesto. Con una tiranía no tenemos la solución. Es la diferencia, es lo que hemos dicho, es la pregunta, ¿no? Del pasado. ¿Qué es mejor, ser temido o ser respetado? Yo pienso que un país debe ser respetado y que la gente, a su dirigente, por decirlo así, debe respetarlo, no temerlo. Siguiendo la idea templaria, la gente vive con miedo. Esa no es forma de vivir. Y eso es lo que provoca las revoluciones que vienen después. Entonces, yo por esto siempre he pensado que los asesinos hacen lo correcto. Y ahora, entrando un poco dentro de la saga Assassin's Creed, lo que vemos es, vamos a ver, por ejemplo, vemos el primer juego. Vemos los diversos templarios que hay ahí. Sibram, ¿quién más? Hace tanto que no juego que no me acuerdo de sus nombres. Quitando a Roberto de Sable, obviamente no me acuerdo cómo se llamaban los otros, pero bueno, no importa. Uno era esclavista, otro que dirigía un hospital en el que hacían de todo. Mm, Otro que era contrabandista, creo, si no estoy equivocado. Que voy a entender, después cuando los matabas, ellos justificaban lo que hacían. Claro, el fin justifica los medios. No siempre, señores, no siempre. Y tú me decís, no, Dorian, ¿qué vas a decir? Que cuando lo hacen los asesinos sí es correcto, cuando lo hacen los templarios no. No, no me refiero a eso. Me refiero a que hay que tener un cierto modelo de conducta. Ahí es donde van a entender. Obviamente, vas a decir, cuando estamos en tiempos de guerra, hay veces que se requieren medidas extremas, puede ser. Pero es que cuando vemos la saga Assassin's Creed, no siempre estamos en guerra. No vemos a una sociedad, un país que está en guerra constante y que debes actuar de esa manera. No, no. Y los templarios estén donde estén, y a lo largo de la saga lo han demostrado, quieren tener ese control mediante la fuerza. Recalquemos, aquí no existe para ellos hacerlo con libertad de que la gente elija, no sucede. Eh, va a haber alguno que os estoy viendo que me va a decir, pero es que ves lo que ocurre en Rogue. Vamos a ver, señores. No quiero sonar arrogante ni tampoco soltar pullas, pero es que vamos a ver. Es que es lo único que tenéis para jugar, para darle de forma positiva a los templarios, Assassin's Creed Rogue. Y hablamos de un juego en el que el asesino se vuelve templario por una situación extrema que si Ubisoft no la pone, no consigue que el asesino se cambie de bando. O sea, mm, simplemente eso. Que no le quito importancia. De hecho, ahora hablaremos de ese asunto. Pero vamos a ver. Ni tanto ni tampoco. Vamos a ver. Tengamos esa cosa clara. Eh, Vemos como hay algunos ejemplos de esa opresión. Un ejemplo es Assassin's Creed 3, ¿no? Cuando estaba, creo que fue la primera misión, de hecho, de Connor como asesino. Cuando mató a aquel templario, que estaba en una colina con varios jefes de tribus ahí arrodillados, y si no le seguían las tierras, les pegaba un tiro en la cabeza. Aquí no vemos algo aceptable. No sé cómo lo ven ustedes. Esa gente tenía sus pertenencias, tenían sus tierras, tenían su hogar. Y aquí están diciendo, pues señores, o nos dan esas tierras o les metemos un tiro en la cabeza. No es una forma de hacer las cosas. O si vamos a Assassin's Creed Syndicate, que esta riquería tenía el control desde lo más bajo de Londres hasta lo más alto.
Si la gente no hacía lo que quería, estaban los blighters para ello, esclavizando niños para trabajar en las fábricas. Yo lo siento, pero es que si intentan hacerme ver que esclavizar niños en una fábrica para para avanzar es lo correcto, pues oigan, no. Y no me vengan, no me vayan a decir, no, pero es que Assassin's Creed 1 también desde niños están siendo entrenados para ser asesinos. Vamos a ver, vamos a ver. Dos cosas importantes. Primera, la época. Estamos hablando de una época en la que, sobre todo, si hablamos de lo medieval, eh, desde niños, aquellos que van a ser caballeros se entrenaban desde niños. Y en este caso los asesinos lo hacían exactamente igual. La diferencia es que en este caso no eran prisioneros. Entrenaban de niños para eso, pero no eran prisioneros. Aquí estamos hablando de 1889, era... O 1870... Sí, no, 1880 y poco era. Syndicate, ahora mismo no recuerdo mucho. Hablamos de una época realmente reciente y aquí estaban esclavizando niños. Y lo hacía la Orden Templaria, no lo hacía la Orden de los Asesinos. Vamos por ahí, vamos empezando por ese tema. Y ya que muchos lo estarán deseando, vamos a hablar de Rogue para darle el visto bueno a los Templarios. Vamos a ver, señores. Para empezar, yo estuve de acuerdo en que se hiciera un Assassin's Creed en el que el personaje fuera templario. ¿Por qué? Porque obviamente ahí fuera, a lo largo de la comunidad Assassin's Creed, hay personas de ambos bandos. Y que en un juego le dieran el protagonismo a alguien del bando contrario, me parece bien, desde luego. Pero vamos a analizar la situación. Para que un asesino, en este caso Shay, se cambiara de bando, tuvo que ser necesario que él se sintiera culpable de la destrucción de una ciudad entera. Y aún así os doy razones para deciros que fue algo extremo el cambiar de bando. Porque en este caso, que dirán, pero es que fue culpa de Aquiles que le dijo que tenía que hacerlo y demás, perfectamente podría haberse ido a otro país y haber colaborado con la hermandad de otro país. Lo que creo que entendáis es que echarle la culpa a Aquiles es correcto, pero que tenga que pagar toda una ideología es incorrecto. Y dicho sea de paso, volvemos a lo mismo. Se nota, y eso creo que lo vemos todos, que lo hicieron así, o sea, lo tuvieron que forzar de esa manera para que sí tuviera una razón de peso para cambiarse de bando. Tan simple como eso, porque si no, no se hubiera pasado. Y Haytham es un caso aparte, es decir, Haytham, de su historia, aquí no se habla de que tuvo un suceso bestial que le hizo cambiarse. No, Haytham es que fue entrenado por su padre, luego pasó todo lo que pasó, con la muerte de Edward, cuando matamos y demás, y luego vemos que realmente encuentra refugio en la Orden Templaria. Es otra historia aparte. Aunque, perdonen por la puya, pero es curioso que los dos mejores templarios que hayan existido en la saga Assassin's Creed, los dos mejores previamente tuvieron que ser entrenados como asesinos para dar bastante guerra. Lo siento, intento ser lo más neutral posible, perdonen, pero también es la realidad. Sin embargo, debo aplaudir una cosa muy importante y es lo ocurrido en Unity. Yo siempre he dicho que un templario al que respetaré 100% es el padre de Elise, el señor François de la Serre. Creo que se llama François. El señor de la Serre fue un templario que, de hecho, se hubiera llevado a cabo bien su alto al fuego y ese pacto de paz con la Hermandad de los Asesinos. El que un templario en esas épocas quisiera dejar de lado esa forma de pensar que tenía esa organización del templo a lo largo de los años y que quisiera tener un momento de paz en Francia entre esas entre esas dos organizaciones, estaríamos hablando de un punto de evolución que podría haber afectado.
a una gran parte del mundo. Estamos de acuerdo en que habrán partes de los asesinos y partes de los templarios que seguirían iguales y seguirían enfrentándose con ellos alrededor del mundo, por supuesto. Pero podría haber sido un punto, podría haber sido un inicio en un cambio que afectaría a gran parte de ambas organizaciones a lo largo del mundo. Y el origen hubiese sido Francia, un lugar donde la orden de los templarios y la hermandad de los asesinos estarían en paz. No habría una guerra entre ambos y aún así la sociedad no iría a malas. De hecho, si vemos el destrozo que hubo en Unity, fue por lo mal que estaba dirigiendo el rey el país. No porque los templarios estuviesen como estaban. Que sí, que luego aquellos que fueron leales a Germain empezaron a hacer todo lo que hicieron y tuvo que irnos a detenerlos, claro. Pero vemos ese punto en el que vemos como un templario llega a un pacto con la hermandad y realmente se aprecia. O sea, realmente es algo de apreciar que suceda eso. De hecho, yo estoy en contra de lo que hizo eh, el mentor de Arno, Belek o Pelek o no me acuerdo cómo se llamaba. Hace más que en un juego que hay nombres que se me olvidan. Porque él estaba en contra de ese tratado. Yo sinceramente sí estaba de acuerdo, es decir, obviamente a pesar de que se hubiese firmado ese tratado no me hubiera confiado en los templarios, no me hubiese ido de cervezas con ellos a la cantina, desde luego que no. Pero es un avance, repito, es un avance. Y sin embargo, pues miren lo que pasó. Entonces, yo no estoy de acuerdo con él, y eso que es asesino. Pero Pero sí, o sea, siempre diré que es un templario al que le tengo mucho respeto. Qué pena que acabó como acabó, pero le tengo mucho respeto. Llegados hasta este punto, no pretendo con mis comentarios, con mi pensamiento, dar a entender que la orden correcta es la de los asesinos y se acabó. Cada uno ha pensado lo que ha querido a lo largo de la saga. Ha tenido miles de oportunidades de ver cómo actúa cada organización, cada uno de los dos bandos y decidir quién está haciendo lo correcto. Cada uno tiene su propia opinión. Yo tengo la mía que es esta. Y por mucho que me digan no la cambio, pero no por ser cabezón, sino porque he analizado de arriba abajo la saga y de hecho la he analizado con vosotros aquí en podcast y demás. Y llego al pensamiento de que ser asesino realmente es la mejor forma de proceder. El pensamiento de los asesinos es el correcto. Para mí, repito, para mí. Christophorus, por ejemplo, es templario. Y hemos tenido vídeos con él, hemos hablado con él y demás. Cada uno tiene su pensamiento, desde luego. Y cada uno, dentro de su bando, encontrará gente que hizo lo correcto y gente que no hizo lo correcto. Eso es así. Siempre diremos, algunos dirán, pero es que a lo largo de la saga Assassin's Creed eh, vemos como hay cosas que parecen estar forzadas para que parezcan malos. No, a ver, para mí donde único se aprecia eso es Rogue. Lo siento, recalco, para aquellos que sean del bando templario. Para mí donde más forzado me parece la situación para que haya un cambio es en Rogue. En lo demás sí, algunas cosas más, otras menos, pero para mí en especial medio es donde se aprecia más. A lo mejor alguien me dirá, oye, pues para mí que pasara esto a los templarios para que el asesino fuera a matarlo, me parece extremo también. Lo respeto totalmente. Hubo una ocasión, de hecho, que quizá me dijo que sería interesante traer un debate aquí entre un asesino y un templario. O sea, que fuera yo y, por ejemplo, y alguien del bando templario. Le dije que nunca sería buena idea hacer eso porque podría salir un vídeo tenso, muy tenso. Entonces, bueno, pero se me ocurrió que sí, como un análisis personal, individual, podría estar bien. Simplemente dando mi opinión, por supuesto, repito lo que dije hace un momento, no pretendo cambiar el pensamiento de nadie ni nada. Habrá gente aquí que me está escuchando que estará de acuerdo conmigo y gente que no, y lo respeto totalmente.
aquellos que seáis de la Orden Templaria, por decirlo así, oye, si a pesar de todo lo jugado a lo largo de Assassin's Creed, seguís pensando que vuestro pensamiento es el correcto, adelante. De hecho, lo bueno está en la diversidad. Lo importante es que ambos bandos, tanto asesinos como templarios, disfrutemos de esta saga. Que con los últimos años se ha ido un poco desviando del asunto, sí, eso no lo cambia nadie. Pero bueno, sobre todo aquellos que hayáis jugado desde los primeros Assassin's Creed, o sea que sois veteranos, en especial medida habéis jugado, habéis vivido esa dualidad de las dos organizaciones. Y podéis hacerle un análisis y una opinión personal de todo lo que ha ocurrido y demás. Lo importante es que se disfrute de la saga, que eso es lo que hemos dicho siempre, siempre respetando ambas ideologías y que, bueno, en definitiva, donde se tiene que luchar por nuestra ideología es dentro del juego. Es donde único sí merece la pena derramar esa sangre, por decirlo así. Pero bueno, no tengo mucho más que decir. Nuevamente, bueno, daros las gracias por estar ahí, por vernos y mostrar vuestro apoyo. Si que os ha gustado el vídeo, dejad un buen like. Si queréis comentar algo o incluso decir vuestra opinión al respecto de algo de lo hablado, pues tenéis la caja de comentarios, decir lo que queráis, comentarnos lo que sea. Tal vez incluso algún día, si os gustan estos vídeos y queréis dejar vuestra opinión y que yo comente lo que opine, referente a vuestras opiniones también, pues a lo mejor algún día podemos hacer un vídeo de esa índole. Quién sabe, a lo mejor incluso una charla entre algunos de nuestros seguidores, hablando sobre temas variados o temas como este, pero más bien en grupo. Se podrá hacer muchas cosas, ya eso ya lo iremos viendo. Mientras tanto, recordad que nada es verdad y que todo está permitido. Nos vemos, hermandad.